Mi nombre es Angie Montoya, pertenezco al grupo número 1 y mi grupo está conformado por Orianis Viloria, Andrea Quintero, Camila Acevedo, María Hernández, Oriana Hernández, Daniela Farías y mi persona. Empecemos hablando de guerras. La guerra es el conflicto entre dos o más partes. Puede haber una guerra internacional, que es el conflicto entre naciones, y la guerra civil, que es un conflicto dentro del mismo país, pero con diferencias de partidos políticos, también dejando una gran cantidad de muertes. En Venezuela, la guerra más cruel y más larga fue la llamada Guerra Larga. Duró aproximadamente 5 años, desde 1859 a 1863. Fue la lucha entre masas populares dirigidas por partidos liberales y conservadores. Entre las causas de la guerra tenemos el latifundismo, el comercio y la esclavitud. La esclavitud en la guerra fue en forma de deuda, ya que los campesinos estaban atados a sus antiguos amos a través de sus salarios miserables. En el comercio ocurrió que se disminuyó la producción de café, de cuero y de caña de azúcar. Los principales personajes de la guerra fueron caudillos y militares. Ezequiel Zamora, Juan Crisóstomo Falcón y José Antonio Páez. Ezequiel Zamora fue el líder principal de la Federación y de la Causa Liberal, y perteneció al Partido Liberal. Juan Crisóstomo Falcón fue presidente luego de la muerte de Ezequiel Zamora, y José Antonio Páez perteneció al Partido Conservador, Militar y Político. Para esta guerra fue muy importante la propuesta del programa federal, en el cual ofrecían blanqueamientos como abolir la pena de muerte, respetar la libertad de expresión, el tránsito libre de personas, eliminar la esclavitud totalmente. Ya hablando un poquito sobre las consecuencias más resaltantes de la guerra federal, podemos decir que en esa guerra se perdieron más de 10.000 vidas, ocurrieron grandes epidemias y enfermedades. Gracias a la situación, la educación tuvo como consecuencia un avance de un 90% en el analfabetismo, y que se extinguió la figura de Páez, ya que por la guerra los periodos presidenciales eran muy cortos. Las etapas de la guerra federal. Se dividió en 3 etapas. La primera etapa fue de 1859 a 1860. Muchas batallas con muchas victorias, y muere Ezequiel Zamora. La segunda etapa fue de 1860 a 1862, con mucha violencia, caos, anarquía. Y la tercera etapa se llama Tratado de Coche, fue desde 1862 a 1863. Antecedentes de tal guerra. La crisis económica de 1842 produjo levantamientos entre 1846 y 1847, que fue liderado por el Partido Liberal, cuyo vocero fue el periódico El Venezolano. El liberalismo, ¿qué es? El liberalismo es una forma de pensamiento que ha estado presente durante más de cientos de años. Este está basado en la libertad individual, el Estado de Derecho, la defensa de propiedad privada e igualdad ante la ley. Proponen que el gobierno debe tener un papel ilimitado en sus ciudadanos para poder desenvolverse de la mejor manera posible. A su vez, su función en relaciones económicas debe estar sujeto a crear el ambiente para los agentes financieros, que se empeñen según su marco jurídico. Uno de los primeros pensadores de esta corriente fue John Locke, considerado como el fundador del llamado liberalismo clásico. John Locke planteó que todos los seres humanos poseen una racionalidad inherente a su ser, lo cual le permite a los sujetos discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué surge el liberalismo? Los historiadores han marcado el inicio del liberalismo con el surgimiento de la Revolución Francesa y que continúa después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo los años posteriores a la Guerra Fría. El liberalismo surge como respuesta política a las pugnas religiosas que permanecieron en Europa durante el siglo XVI y XVII. En cuanto al padre del liberalismo, los fundamentos intelectuales de esta doctrina fueron atribuidos a John Locke, quien rechazó las viejas estructuras, tradiciones sociales y políticas impuestas por los gobiernos en el siglo XVI. El liberalismo consta de 2 aspectos interrelacionados, el social y el económico. El liberalismo social es la aplicación de los principios liberales en la vida política de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos. El liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos, por ejemplo la no intromisión del Estado en el desarrollo y relaciones mercantiles
de los ciudadanos, impulsando así la reducción de los impuestos a su mínima expresión. Fundamentalmente, el liberalismo se caracteriza por considerar la libertad como derecho inviolable de la vida ciudadana, en todos sus aspectos: libertad de culto, de pensamiento, de asociación, etc. Dicha libertad debe ser sagrada y el gobierno no debe poder violarla. Defender el principio de la igualdad de la ley en todos sus aspectos, tanto políticos como sociales, ya que así el individuo será libremente responsable de sus actos. Defender el principio de la propiedad privada como derecho inalienable del individuo. Defender la existencia de un Estado laico y educación laica compuesta por poderes e independientes autónomos según el modelo republicano. Proponer la mínima intromisión del gobierno en la vida ciudadana y la mínima intromisión del Estado en la conducción de la economía. Los principales exponentes de este pensamiento liberal fueron John Locke. Este fue un filósofo y médico inglés. Fue el primero en formular una filosofía netamente liberal en la que se consagró el derecho a la propiedad privada. En segundo lugar tenemos a Immanuel Kant. Este fue un filósofo alemán que defendió una perspectiva liberal de una sociedad en la que el libre albedrío fue clave para una vida moral. En tercer lugar tenemos a Adam Smith. Este fue un economista y filósofo británico. Fue el primero o uno de los primeros en fundar el liberalismo económico y su pensamiento fue clave para el surgimiento del capitalismo. En tercer lugar tenemos a David Ricardo. Este fue un economista británico y fue autor de diversas teorías económicas liberales en la que se subrayó la importancia de la comercialización internacional y la libre competencia. El 24 de agosto de 1840 circula el primer número de El Venezolano, periódico semanal, que fue fundado por los miembros de la Sociedad Liberal de Caracas, dirigidos por Antonio Guzmán. El lema de este periódico era: "Más quiero una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila". En su primera editorial, Guzmán plantea así los objetivos políticos de la nueva asociación y su periódico Hombres Nuevos, Principios Alternativos. En poco tiempo, Guzmán y el periódico se convirtieron en los más significativos voceros de esta agrupación política. El Venezolano, impacto que causó en el aspecto político desde 1840 a 1845. Se comienza a escribir la historia de la situación del gobierno dirigido por José Antonio Páez, luego de la Venezuela azotada por las acciones de la Guerra de Independencia y luego de su establecimiento como república después de 1830 al comienzo de 1840. José Antonio Páez, que era para ese entonces el dirigente del gobierno, hace énfasis en su mensaje del Congreso sobre prosperidad, paz, orden, amistad internacional y bienestar público que, según expresa, imperan el país. Reside en Madrid por espacio de 10 años, viajando a Puerto Rico para unirse con su padre, vicepresidente de la República. Fue masón del grado 33. Se inició en Caracas trabajando bajo las órdenes del general José Antonio Páez, quien en 1839 fue el periodo donde desarrolló también la gran actividad masónica. Al salir de la administración pública fundó el órgano de oposición al gobierno, El Venezolano, que en poco tiempo se convirtió en el periódico de mayor circulación. El partido político que se lo resaltaba se denominó Gran Partido Liberal de Venezuela. Las ideas liberales del seno de la masonería le sirvieron para ganar popularidad ante las masas, causando disgustos a los gobiernos de Páez y Soublette. El 1 de septiembre, en su segundo número, el periódico El Venezolano explica por primera vez públicamente su teoría de los partidos políticos, donde estos no existan, afirmaba el articulista. Puede asegurarse que no hay libertad, no hay civismo, no hay virtudes sociales. Allí hay opresión visible o enmascarada, hay oligarquía o aristocracia, no hay pueblo ni rebaño. Antecedentes del guzmancismo. Uno de los antecedentes de la reforma territorial de 1881 fue la conformación de los distritos militares, que se impuso por orden del Congreso de Plenipotenciarios y que a partir del 10 de mayo de 1879 autorizaba a Antonio Guzmán Blanco para que ejerciera su segundo mandato como jefe del Ejecutivo Nacional, quien se dispuso a integrar en 5 grandes distritos militares la nación. Otro de los antecedentes fue el Congreso de Plenipotenciarios de 1879, realizado para discutir y aprobar un acuerdo donde se pretendía reformar parcialmente la Constitución. Guzmancismo.
Se llama así a los años transcurridos entre 1870 y 1888, durante los cuales el general Antonio Guzmán Blanco estuvo enfrente de la conducción del país. Debemos recordar que a pesar de que esto fue una época bastante larga, el general Guzmán no ejerció sus presidencias de manera ininterrumpida. En esas casi 2 décadas se realizaron importantes obras públicas, se le dio un impulso a la vida cultural venezolana, se sancionaron nuevos códigos y se unificó la moneda nacional. Todas estas cosas hicieron que se creara como un ambiente de relativa estabilidad y por supuesto contribuyó a la modernización del país. Pero eso no quita que durante todos esos años hubo muchísimo sometimiento y abuso de poder y había una desbordada egolatría por parte del presidente Guzmán. La importancia del guzmancismo viene dada el desarrollo que tuvo Venezuela en este periodo, dado que en los 2 mandatos en los que Guzmán Blanco fue presidente, estructuró de una mejor manera el sistema fiscal, se ocupó de estabilizar la moneda e impuso la educación obligatoria. Para finalizar este tema, esta fue la época de la historia en la que Antonio Guzmán Blanco tomó las riendas de Venezuela, tanto directa como indirectamente. El inicio de su primer mandato se llamó septenio, ya que duró 7 años, desde 1870 a 1877. Luego de ese año estuvo retirado del poder, pero aún así seguía teniendo relevancia en la política venezolana. Fue allí donde entró el término de guzmancismo sin Guzmán. Ascendió nuevamente a la presidencia en 1879 hasta 1884, mejor conocido como lo que fue el quinquenio. Luego tuvo su tercer y último mandato, que duró desde 1886 hasta 1888, a lo que se le llamó el bienio. En cuanto a las características del guzmancismo, nos encontramos con que hubo un gran desarrollo de la nación venezolana en áreas como la del sistema monetario, fiscal, administrativo y político. También tenemos que tener en cuenta que la figura de Antonio Guzmán Blanco tuvo gran relevancia en una época que duró 18 años, pues esto hizo que se marcara un gran fragmento en la historia de Venezuela.